Muy abajo, en la Catedral de San Giovanni Battista, en Turín, hay una caja que no parece de este mundo. Está blindada, sellada, y su interior respira un aire casi muerto. Argón, un poco de oxígeno y un vacío climático perfecto. Todo está hecho para una sola cosa, que nada siga cambiando. Y en el centro de ese silencio descansa un paño antiguo que ha obligado a científicos, médicos y creyentes a mirarse a los ojos. Porque allí, sobre el lino, hay la silueta de un hombre herido, un hombre que no debería estar allí. Mire mentalmente esa escena, un tejido apagado, amarillento, inmóvil desde hace siglos. Y sin embargo, ese tejido guarda una trampa. A primera vista parece solo una imagen desvaída, como una pintura gastada por el humo y el tiempo, como un dibujo que alguien hubiera dejado en una pared húmeda hace mucho, mucho rato. Pero esa impresión dura poco, porque cuanto más se estudia, más extraño se vuelve todo. El lienzo mide poco más de 4 metros de largo y algo más de 1 metro de ancho. No es un trapo cualquiera. Está tejido con una técnica muy precisa, un entramado de calidad excepcional para su época, y eso ya llama la atención. Pero lo verdaderamente inquietante no es el tejido, es lo que aparece sobre él. Lo que se ve no es una figura completa y clara, como en un retrato normal, es algo más inquietante. Un cuerpo humano, de frente y de espaldas, con señales de golpes y sufrimiento. El rostro apenas se insinúa en una de las posiciones. El otro lado muestra la espalda, las piernas, los brazos caídos. Y todo está teñido por un tono sepia muy débil, como si la propia luz hubiera mordido las fibras. Ahora imagine el contraste. Un objeto tan antiguo que debería haberse deshecho hace siglos y, aún así, conserva un mensaje visual que parece imposible. Ese fue el primer golpe. El segundo llegaría décadas después, y sería todavía peor. Cuando la fotografía dio sus primeros pasos, un hombre llamado Secondo Pia recibió permiso para captar la reliquia. Llevó una cámara pesada, placas de vidrio y luces de magnesio. Todo era lento, incómodo, casi artesanal. La escena debía de parecer la de un taller improvisado en la oscuridad. Pia expuso la tela, volvió a su laboratorio, apagó las lámparas y esperó delante del revelado. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. En la placa apareció un rostro. No una mancha, no un borrón. Un rostro humano nítido, profundo, con volumen. Esa imagen cambió el caso para siempre, porque lo que estaba ante sus ojos no era una simple fotografía antigua, era el negativo perfecto de un cuerpo real. Piénselo despacio. La tela, en apariencia, era la imagen tenue, pero en el vidrio apareció lo contrario, como si la sábana hubiera guardado el secreto invertido de un hombre. Y aquí es donde la historia se vuelve de verdad peligrosa. Si aquello era una falsificación, ¿cómo pudo alguien, siglos antes de la fotografía, pintar un negativo con precisión anatómica? ¿Cómo pudo anticipar, sin conocer la química moderna, el juego exacto entre luz y sombra? No era una cuestión menor, era una puerta abierta al abismo. Lo más extraño es que esa imagen no se comporta como una pintura. Las zonas más oscuras coinciden con las partes del cuerpo que habrían estado más cerca del tejido. La nariz, las cejas, el pecho. Allí el color se intensifica. En cambio, donde el paño habría quedado más separado, el tono se debilita. Las cuencas de los ojos, los huecos, los espacios de aire, todo parece responder a una lógica de distancia. Y eso es lo que dejó a los investigadores helados, porque el lienzo no solo mostraba una figura, mostraba profundidad, como si el cuerpo hubiera dejado una huella calculada con una precisión que nadie podía explicar. Deténgase un momento en esa idea, no un dibujo, no una mancha. Una especie de mapa corporal escondido en la tela. Esa fue la primera gran grieta en la explicación sencilla. Más tarde entraron en escena físicos de centros aeroespaciales estadounidenses, y aquí la historia cambia de tono. Ya no se trataba de devoción ni de tradición, se trataba de medición, de pruebas, de máquinas frías. Entre ellos estaban John Jackson y Eric Jumper. Llevaron la fotografía del paño a un analizador espacial de imágenes, una herramienta pensada para mapas y relieves. Ese aparato servía para convertir luces y sombras en altura, como si leyera montañas desde el espacio. En una imagen normal, el resultado sería un desastre. Narices hundidas, frentes deformadas, proporciones rotas. Porque una pintura no contiene verdadera profundidad, solo la sugiere. Pero con esta imagen ocurrió algo distinto. Y aquí conviene imaginar la sala, el brillo del monitor, el silencio de los técnicos, el instante en que esperan ver una distorsión y aparece otra cosa. El aparato construyó una figura tridimensional precisa, humana, limpia, sin trucos visuales. Como si el propio paño hubiera codificado la distancia entre la tela y la carne. Como si cada fibra hubiera tomado nota de un cuerpo. Eso no era una ilusión artística, era información física.
Y era la clase de información que ningún falsificador medieval podía conocer. No era solo desconcertante, era ofensivo para el sentido común, porque el resultado decía algo brutal. La intensidad del oscurecimiento coincidía con la separación exacta entre el lino y la superficie del cuerpo. Allí donde el tejido se pegaba a la piel, la marca era más intensa. Allí donde quedaba suspendido en el aire, la marca se aligeraba. 1 milímetro de distancia parecía importar. Un pliegue, un hueco, una curvatura, todo quedaba escrito. Y ahora viene la parte que hace temblar la historia. Ese tipo de registro no deja pinceladas, no deja el rastro químico de una pintura, solo deja una pregunta. Y esa pregunta obligó a abrir la puerta de la investigación más grande. No fue una curiosidad aislada, fue un asalto completo. Un grupo de unos 30 especialistas recibió acceso excepcional al lienzo. Físicos, bioquímicos, expertos en balística, gente acostumbrada a leer restos, impactos, huellas y fracturas. Llegaron con decenas de cajas de equipos y con una orden simple: examinar todo sin tocar lo irreparable. Apenas 120 horas, nada más. Imagine la presión. Un reloj corriendo, un objeto sagrado delante, y hombres de ciencia buscando una respuesta donde otros solo veían veneración. La primera tarea era la más obvia: encontrar pigmento. Si alguien había pintado aquello, debía quedar algo. Un residuo de color, un aceite, una cola animal, un rastro de yema, cualquier cosa. Los expertos levantaron muestras con cintas especiales, tan delicadas que parecían hechas para arrancar polvo sin arrancar memoria. Bajo la luz del laboratorio, cada fragmento de lino fue tratado como si fuera una escena de crimen, y entonces llegó el silencio más incómodo de todos. No había pintura, no había pinceladas, no había dirección de trazo, no había absorción líquida entre las fibras, nada de lo que debería aparecer cuando un color se extiende sobre una tela porosa. Eso lo cambió todo, porque el lino no mostraba la huella de una mano humana aplicando pigmento, mostraba otra cosa. Las fibras aparecían amarillentas de manera superficial, como si la marca solo afectara la capa más externa de cada hilo. Y eso es un detalle crucial. Imagine una cuerda tocada apenas por el fuego, sin consumirse del todo, solo rosada, solo marcada. Así se siente esta imagen bajo el microscopio. No entra en el tejido como una mancha normal, se posa sobre él de una manera extraña. Y ahí nace el verdadero problema. ¿Qué clase de fenómeno puede escribir una figura humana sin penetrar la tela como haría una pintura? La respuesta fácil se rompe. La respuesta dura también. Y cuanto más se examina el lienzo, más se estrecha el pasillo. Porque cada prueba parece cerrar una puerta y abrir otra peor. El tejido no solo conserva una figura, conserva una geometría, una lógica, un orden. Como si alguien hubiera dejado allí una señal para ser descubierta siglos después. Y eso es lo que convierte este objeto en algo más que una reliquia. Lo convierte en un rompecabezas criminal, de esos que no dejan cadáver, pero sí dejan una escena. Una escena inmóvil, una escena imposible, una escena que sigue esperando, en la penumbra de Turín, a que alguien explique cómo un cuerpo pudo quedar escrito en lino sin una sola gota de pintura. Además, la espectroscopía mostró algo todavía más inquietante. El oscurecimiento tocaba solo la piel exterior del hilo, apenas 2 o 5 micras. La parte interna seguía limpia, clara, intacta. Mire esa imagen por un momento, como si la sombra se hubiera posado encima sin entrar jamás. Y había otro detalle que quitaba el sueño. La tela no brillaba bajo luz ultravioleta, a diferencia de cualquier tinte orgánico conocido. No era la reacción normal de una pintura, ni de un color vegetal, ni de un compuesto animal. La marca tampoco podía lavarse con agua, rasparse con abrasivos, ni disolverse con ácidos o bases de laboratorio. Nada la arrancaba. Nada. El informe oficial del grupo de Sturb fue seco, casi frío. Aquello no era pigmento. No estaba pintado, ni impreso, ni quemado con metal caliente. Y sin embargo, estaba allí. Entonces surgía la pregunta que partía la sala en dos. Si no era pintura, ¿qué clase de energía dejó esa huella? La atención de los forenses se desplazó a las manchas oscuras. A simple vista, parecían restos de fluidos biológicos. Durante años, los escépticos repitieron la misma explicación cómoda. Témpera roja, óxido de hierro o quizás cinabrio. Sonaba razonable, hasta que las pruebas empezaron a romper esa idea una por una. Las muestras de las bandas de tejido llegaron al laboratorio del Dr. John Heller y de Alan Adler. Ambos eran nombres pesados en el estudio de la sangre humana. Allí comenzaron las pruebas más duras. Se buscó hemoglobina, se buscó albúmina sérica, se buscaron los anillos porfirínicos específicos. Y el resultado fue rotundo, positivo, sin ambigüedad. Era sangre humana real. Y pertenecía a un grupo raro, AB,
En la zona del mundo donde esa combinación aparece con más frecuencia, el eco histórico es claro. Pero aquí lo importante no era solo el grupo, era la forma en que la sangre se había comportado sobre la tela. A diferencia de la imagen superficial, esto había empapado las fibras hasta el fondo, la había endurecido desde dentro, como si se hubiera secado mientras aún estaba viva. Fíjese en el color, no era el marrón oscuro de una sangre vieja expuesta al aire. La sangre degradada suele apagarse, volverse casi negra. Aquí no. Aquí seguía apareciendo un tono rojizo demasiado vivo, demasiado limpio. Y esa anomalía tenía una causa precisa. El análisis espectroscópico reveló una concentración anormal de bilirrubina. Esa sustancia aparece cuando el cuerpo entra en un colapso brutal. Se dispara con el sufrimiento extremo, con el daño masivo de los músculos, con el trauma prolongado. En cantidades así, actúa además como una especie de conservante natural. Retrasa el oscurecimiento, mantiene ese rojo imposible. Piense en lo que eso significa. No hablamos de una herida cualquiera. Hablamos de un organismo que atravesó un estado de dolor sostenido, feroz, aplastante. El cuerpo ya no estaba solo herido, estaba descompensado por completo. Y entonces llegaron las marcas del castigo. Los patólogos y los expertos en balística no tuvieron dudas sobre la geometría de los golpes. En la espalda, los hombros y las piernas aparecían más de 120 pares de lesiones. No eran arañazos al azar. Eran 2 cortes gemelos, como pequeñas pesas, repetidos con una regularidad aterradora. Eso coincidía con un flagrum romano, una látiga de correas de cuero con piezas de plomo o hueso en las puntas. Cada golpe arrancaba piel, cada golpe dejaba una firma. Mire ahora las manos. Durante siglos, el arte las mostró atravesadas en la palma, pero la anatomía dice otra cosa. La palma no sostiene el peso de un cuerpo colgado, se desgarra. El clavo, si entraba ahí, habría atravesado la carne entre los dedos y la habría destruido enseguida. La única sujeción posible estaba en la muñeca, en el espacio de Destot. Ahí la estructura resiste. Y ahí el clavo corta el nervio mediano. Ese nervio produce un dolor que no se olvida. Dobla el pulgar hacia adentro por reflejo. Por eso, en la imagen de la sábana, solo se ven 4 dedos. No es un detalle decorativo, es una consecuencia anatómica, una consecuencia brutal. Hay imágenes que no necesitan explicación. Esta es una de ellas. Luego vino la corona de espinas. Los pequeños pinchazos sobre el cráneo no apuntaban a una guirnalda elegante, sino a una presión cerrada, dura, que cubría toda la cabeza. No era un símbolo suave, era una trampa de ramas, una capucha de espinas apretadas contra el cuero cabelludo, perforando en varios puntos a la vez, y la conclusión forense fue tan fría como demoledora. La tela había estado en contacto directo con el cadáver de un hombre real, de alrededor de 1,80 m, un hombre sometido a flagelación romana y a crucifixión en sus formas más crueles. No una idea, no una imagen piadosa, un cuerpo. Aquí es donde la historia se vuelve casi intolerable, porque si todo eso era falso, el falsificador del siglo XI habría tenido que conocer la anatomía topográfica, la dinámica de la sangre y hasta los castigos romanos mejor que un médico moderno. Habría tenido que pintar sin pintura. Habría tenido que fabricar una imagen invisible y al mismo tiempo dejar rastros biológicos auténticos. Demasiado para cualquier fraude medieval, y aún así faltaba la prueba que debía cerrar la discusión. A finales de los años 80, la tecnología parecía ofrecer por fin una sentencia definitiva. El Vaticano autorizó un análisis destructivo por radiocarbono. El método era simple en apariencia. El lino vivo absorbe carbono 14 del aire. Cuando se corta la planta, ese isótopo empieza a desintegrarse poco a poco. Midiendo lo que queda, se puede calcular la edad del tejido. Imagine la precisión de una balanza colocada sobre siglos enteros. El proceso fue rígido. Se tomó un fragmento diminuto del borde exterior, luego se dividió en 3 partes y se envió a laboratorios independientes de Oxford, Zúrich y Tucson. 3 caminos, 3 controles, 3 esperas largas. Meses después, las instituciones publicaron un resultado coordinado en la revista Nature. El lino, según esa medición, había sido recolectado entre 1260 y 1390. La conclusión matemática fue brutal. La tela era medieval. Los titulares hicieron ruido en todo el mundo. Para la prensa el caso estaba cerrado, un gran engaño, un mito desmantelado. Los proyectos se enfriaron de golpe, pero dentro del mundo científico empezó algo distinto, un malestar sordo, una incomodidad que no se iba, porque el choque era insoportable. Si la tela era medieval, ¿por qué los químicos no hallaron tinta? ¿Cómo pudo un falsificador encerrar una imagen tridimensional que solo décadas después pudo leer un ordenador de la NASA? ¿Y por qué los datos anatómicos desafiaban de frente el arte de la época? Vuelva a imaginarlo. Por un lado, una fecha medieval. Por el otro, una sangre real, una anatomía exacta y una imagen imposible.
La fecha decía una cosa, todo lo demás gritaba otra. Y esa grieta, precisamente, es donde la historia empezaba a volverse verdaderamente peligrosa. Raymond Rogers entró en el centro de aquella pelea como entra un químico en una habitación cerrada, sin ruido, pero con una certeza incómoda. Era especialista en fisicoquímica, experto en propiedades térmicas de materiales, y había trabajado en el laboratorio de Los Álamos. No llegó a proteger una postura, llegó a desmontarla. Al principio, él mismo dudó, y eso vuelve todo más inquietante, porque cuando un hombre así mira un resultado y no lo acepta, no piensa en milagros, piensa en la muestra, piensa en la trampa, piensa en el lugar exacto donde alguien pudo tocar, cortar o contaminar la evidencia. Rogers sabía algo que muchos querían ignorar. Un espectrómetro no se equivoca contando átomos. Si la fecha no cuadraba, el problema tenía que estar escondido dentro del propio tejido. Así comenzó una investigación que no se cerró en semanas ni en meses, se estiró durante años. Y cada paso abría una herida más profunda. Pida al espectador que imagine una mesa fría, iluminada por una lámpara blanca. Sobre ella hay microfotografías viejas, nítidas, impasibles. Rogers pidió esos archivos y también los hilos originales conservados de una zona vecina, la llamada Franja de Rice, pegada al área cortada en 1988. No estaba buscando una historia, estaba buscando una anomalía, y la encontró. En las microfotografías, su ojo entrenado vio algo que otros pasaron por alto. La trama de la tela no era igual en todas partes. En la mayor parte del lienzo, el tejido tenía un dibujo perfecto en espina de pez, limpio, ordenado, casi noble. Pero en el borde del corte, el orden se rompía, los hilos cambiaban de giro, se retorcían de otra manera. Era como ver una muralla antigua y descubrir que un tramo había sido levantado ayer. Eso no era una opinión, era una huella visible, y fue suficiente para encender de nuevo la sospecha. Luego vino la parte más silenciosa, la más fría. Rogers colocó hilos de la zona central y hilos del rincón bajo un microscopio de luz polarizada. Aplicó reactivos. Esperó. Miró. Volvió a mirar. Y entonces fue a buscar una molécula concreta, una sustancia llamada vainillina, que nace en la lignina, ese componente duro de las fibras vegetales de lino. La vainillina no está allí para siempre. Se va perdiendo con el calor y el oxígeno, poco a poco, como una madera que envejece al sol. En telas medievales de unos 600 o 700 años todavía queda algo. Muy poco, pero queda. En materiales mucho más antiguos, el rastro desaparece por completo. Rogers esperaba un resultado, aunque no lo decía en voz alta. Lo que encontró lo dejó inmóvil. En la parte central de la mortaja no apareció ni una traza. Cero. Nada. Ese vacío químico apuntaba a un material mucho más viejo que la Edad Media. Algunos análisis lo llevaban hacia un pasado de más de 1000 años, otros mucho más atrás. El tejido principal parecía venir de una antigüedad profunda. Y entonces llegó el golpe que cambió todo. Porque cuando Rogers probó los hilos del borde, justo donde había sido tomado el fragmento para la datación, el resultado se encendió con fuerza. Allí sí había vainillina. Allí sí había huella de un material más joven. Como si esa esquina hubiese sido tocada por otra mano, en otro tiempo. Mire bien esa idea. La misma tela, dos edades distintas. Una herida química dentro de otra herida histórica. Y aún faltaba algo peor. Bajo el microscopio, los hilos del área del corte no eran iguales al resto. Rogers vio algodón, no lino. Algodón puro, una fibra distinta, más común, más blanda, más moderna en su aspecto que el tejido principal. En la masa antigua, ese algodón no existía. En el borde sí, y no estaba desnudo. Llevaba encima una capa fina de colorante orgánico. Un tinte hecho con alizarina y extracto de raíz de rubia, mezclado con una goma vegetal. No era decoración. Era ocultamiento, era la clase de truco que no busca embellecer, sino envejecer, darle una fibra nueva a la cara de algo mucho más viejo. Y entonces el rompecabezas comenzó a tener forma. El archivo histórico encajaba con el laboratorio. En 1532, un incendio terrible arrasó la capilla de Chambéry. El metal derretido del relicario atravesó la tela doblada varias veces. Los extremos se chamuscaron. La mortaja quedó herida, mojada, frágil. Después, unos monjes realizaron una restauración casi invisible. No era una reparación burda, era una costura de manos expertas, una de esas intervenciones tan finas que solo se delatan bajo aumento. Incrustaron hilos nuevos, fijaron los bordes y los oscurecieron para que desaparecieran dentro del conjunto. Imagine por un momento esa escena, una sala en penumbra, dedos tensos, hilo fino, agua, humo y tela ennegrecida. Nadie allí estaba creando un fraude teatral, estaban tratando de salvar una reliquia rota. Pero el resultado, siglos después, iba a confundir a todos. Cuando los científicos tomaron la muestra para el carbono 14, cometieron el error decisivo.
eligieron precisamente el borde más contaminado, la zona más manipulada, la parte que llevaba el remiendo medieval. Los laboratorios de Oxford y Arizona hicieron su trabajo con precisión, no fallaron. Databan bien la fibra que les habían dado. El problema era otro. La muestra no representaba a toda la tela, representaba la costura. Ahí estaba el veneno. Y ahí estaba la trampa. Lo que Raymond Rogers publicó después, en una revista revisada por especialistas, cayó como un martillo sobre el mundo académico. Una sola molécula, una sola fibra. Y de pronto la sentencia de 1988 quedó herida de muerte. No por una sospecha vaga, sino por una explicación material concreta. El borde analizado no pertenecía al cuerpo principal del lienzo. La imagen se volvió entonces más extraña. Si el carbono 14 había fechado un remiendo, el gran misterio seguía intacto. ¿Qué era entonces esa figura impresa sobre la tela? Vuelva a imaginar la superficie entera, no una pintura, no un dibujo corriente, un relieve fantasma, un cuerpo que parece haberse retirado dejando solo su sombra. Los análisis químicos apuntaron a algo muy preciso, un oscurecimiento de las fibras por deshidratación y oxidación de la pared celular primaria de la celulosa. Dicho sin ornamentos, la superficie se habría secado y alterado de forma extrema. Es parecido a lo que ocurre con un papel viejo al sol. Pero aquí la transformación fue selectiva, veloz y extrañamente superficial. No atravesó la fibra como una llama, la rozó, la marcó. Y aún así, la marca conservó un volumen, una forma, un cuerpo. Por eso la discusión salió del terreno de la química y entró en el de la física. Si esa imagen tenía verdaderamente esas propiedades ópticas y espaciales, algo muchísimo más intenso debió actuar sobre la tela. No una llama cualquiera, no un simple contacto térmico, algo breve, algo descomunal, algo capaz de alterar la superficie en un instante. Siga la escena con la mente. Una sábana extendida en silencio, y luego un destello imposible, tan rápido que no deja fuego, pero sí deja huella. Eso es lo que algunos físicos empezaron a considerar. Una liberación brutal de energía. No una mano, no un pincel, un pulso. En Italia, el Centro Nacional de Investigación de Nuevas Tecnologías, bajo la dirección de Paolo Di Lazzaro, decidió empujar el problema hasta el límite. Usaron láseres exímeros, capaces de producir una radiación ultravioleta de intensidad altísima. No estaban jugando a imitar una reliquia, estaban buscando hasta dónde puede llegar la materia antes de rendirse. Y ocurrió algo sorprendente. Al golpear lino con pulsos brevísimos, de apenas unos instantes, consiguieron un oscurecimiento de las fibras que, al mirar bajo el microscopio, se parecía de manera inquietante al de la mortaja de Turín. La superficie de la celulosa se oxidaba, se marcaba solo en una capa finísima. No ardía de lado a lado, no se deshacía, quedaba transformada apenas en la piel. Esa coincidencia fue poderosa, pero también abrió un abismo, porque reproducir una mancha pequeña no es lo mismo que reproducir una figura humana completa, menos aún una figura con relieve, profundidad y orientación tridimensional. Para lograr algo así sobre una tela entera, la potencia requerida sería monstruosa, no la de un taller, no la de una antorcha, la de una fuente de energía casi inconcebible. Piense en ello como si toda una ciudad eléctrica se concentrara en un parpadeo, una descarga que nacería desde dentro del propio cuerpo. Eso es lo que implicaría esa imagen. Y por eso el caso dejó de ser una simple disputa sobre fechas. Se convirtió en una pregunta mucho más dura. Si no era una falsificación simple, y si tampoco era una marca ordinaria, entonces ¿qué clase de evento dejó ese retrato sobre el lino? La respuesta seguía escondida, pero ahora el camino estaba claro, y cada nueva prueba estrechaba el círculo alrededor de la tela. Ni un solo proceso biológico, geológico o químico conocido en la Tierra produce una huella así en un cuerpo muerto. Y eso es lo que hiela la sangre, porque aquí no estamos ante una rareza de museo, sino ante una señal física que parece escaparse de todo lo que entendemos. La ciencia por ahora solo puede aceptar un hecho frío, el rastro existe, y para reproducir apenas una parte de ese efecto hacen falta láseres avanzados, una superficie mínima y condiciones casi de laboratorio extremo. Pero el origen de ese estallido enorme, en tiempos antiguos, sigue fuera de nuestro alcance tecnológico. Imagínelo bien, un tejido frágil, un cuerpo inmóvil, y una marca que parece haber sido tocada por una fuerza que no debería existir allí. Ese contraste asusta más que cualquier relato de sombras, porque la óptica habla con voz seca, casi clínica, pero el resultado parece el de un estallido imposible, detenido sobre una tela amarillenta desde hace siglos. No hay fantasía que compita con eso. Solo hay una pregunta que vuelve una y otra vez. ¿Qué pasó realmente sobre ese cuerpo? Mientras los físicos siguen midiendo luz, otros investigadores han seguido otra pista, una más silenciosa.
La tela está cubierta por polvo microscópico. Y ese polvo, visto al detalle, funciona como un pasaporte biológico del viaje que hizo la reliquia. Piense en eso un momento, no en un objeto, en un mapa invisible pegado a las fibras. El criminólogo suizo Max Frey extrajo muestras con cintas adhesivas, un gesto simple, casi modesto, pero debajo del microscopio apareció algo inquietante. Había polen europeo, sí. Encinas, avellanos, plantas normales para un paño que lleva siglos en circulación. Nada extraño ahí, pero en el interior de las fibras apareció otra historia, una historia que no pertenece a Europa. Allí surgieron gran cantidad de pólenes de plantas que solo prosperan en climas secos del Oriente Medio, plantas adaptadas a la sal, al calor y a la piedra desnuda. Entre ellas destacaban Gundelia tourneforti y Zygophyllum dumosum, especies ligadas a los alrededores de Jerusalén, al desierto de Judea y a la zona del Mar Muerto. Y ese polen no florece en cualquier estación, lo hace a comienzos de la primavera, entre marzo y abril. Un detalle pequeño, una huella decisiva. Esa mezcla no parece casual. Todo apunta a que el tejido estuvo en un entorno muy concreto antes de llegar a Europa. No en un taller, no en un mercado, en un territorio seco, áspero, lleno de polvo viejo y viento duro. Y entonces aparece otra capa. Mire ahora la zona de las manchas, como si la tuviera delante. Las marcas están en los pies, en las rodillas y en la nariz. Son los puntos de contacto con el suelo, los lugares donde un cuerpo cae y se arrastra. Allí encontraron cristales microscópicos de caliza, pero no era suciedad callejera, era otra cosa. Los análisis químicos y espectroscópicos mostraron travertino y aragonito, con trazas de hierro y estroncio. Esos cristales tienen una firma isotópica muy particular, y esa firma coincide con piedras tomadas de las puertas de Damasco y de antiguas tumbas excavadas en la roca en Jerusalén. Piénselo despacio, el polvo pegado a la tela no solo vino de una región seca, vino de un suelo específico, de un lugar concreto, de una ciudad concreta. Eso cambia todo. El cuerpo envuelto en esa tela caminó descalzo sobre tierra de un área muy limitada. La prueba no se queda en la teoría, se mete en la tierra, en la piedra y en la piel. Y cuando parecía que el caso no podía volverse más extraño, llegó la mirada más fina de todas, la de la nanotecnología. Nuevas observaciones, usando microscopía de altísima precisión, permitieron entrar en la estructura misma de las manchas. Ya no se veía solo sangre, se veía su arquitectura íntima. Y allí apareció algo que dejó sin palabras a los especialistas. El equipo del Instituto de Cristalografía en Bari, dirigido por el biocarlino, examinó la nanoestructura de la sangre. Lo que encontró fue desconcertante. Nanopartículas de creatinina, muy pequeñas, unidas de forma estable a partículas de ferritina, la proteína que almacena hierro. En una sangre sana, esa unión no se da así, no con esa fuerza, no con ese patrón. Escuche esto con atención. Ese tipo de agregación aparece en un solo escenario clínico claro, cuando los músculos se destruyen durante mucho tiempo, en un proceso extremo llamado rabdomiólisis. Es un marcador de trauma severo, de colapso físico, de sufrimiento prolongado, de un cuerpo aplastado por una violencia inmensa. Y esa es la sentencia más dura para cualquier teoría cómoda. Porque una falsificación normal no puede fabricar eso. No puede imitar a nivel nanométrico el derrumbe real de una sangre sometida a agonía, ni con sangre animal, ni con sangre de un voluntario, ni con trucos de taller. Lo que hay ahí pertenece a un organismo vivo que pasó por una catástrofe física real. Un momento para verlo en la mente, una tela extendida sobre la mesa, la luz blanca del laboratorio, los investigadores inmóviles, y en lugar de una simple mancha, un paisaje microscópico que grita dolor. Cada tecnología nueva que se acerca a esta reliquia la vuelve más extraña. La química suma una capa, la física otra, la medicina forense otra más, y la botánica termina de cerrar el cerco. Todo encaja, pero no para ofrecer tranquilidad, encaja para mostrar un caso todavía más difícil de explicar. Mientras hoy la inteligencia artificial lee genomas y los telescopios observan el pasado del universo, esta vieja tela amarillenta sigue desafiando a todos. Sigue obligando a los expertos a volver atrás, a revisar muestras, a corregir errores, a discutir protocolos. Porque una sola equivocación, al tomar un fragmento, puede arruinar conclusiones enormes. Y aquí, por desgracia, una conclusión equivocada tendría un peso brutal. Por eso esta tela sigue siendo el objeto material más inquietante de todos. Reúne señales de trauma perfecto, polen de Jerusalén y una anomalía óptica que exige simulaciones con luz ultravioleta en vacío para reproducirse apenas un poco. No es una sola prueba, es una red cerrada, una trampa de indicios.
Y aún así, queda la imagen más difícil, esa marca luminosa que no quemó la tela hasta volverla ceniza, que actuó sobre la celulosa, la oxidó en profundidad y se detuvo a unos pocos nanómetros, como si la energía hubiera rozado la superficie sin destruirla por completo, como si algo hubiera pasado a través del lino y dejado solo su firma. La gran pregunta, al final, sigue siendo brutalmente simple. ¿Cómo nació ese fenómeno? ¿Qué clase de evento dejó una señal tan poderosa en un cuerpo muerto y al mismo tiempo tan limitada en la tela? Considere por última vez el centro del misterio, no una reliquia, no una pieza de tela vieja, un registro material de dolor, polvo y una luz imposible. Todo está ahí, la sangre, la tierra, el viaje, la violencia y la huella final. Y la última imagen es la más inquietante de todas, una fibra amarillenta bajo la luz fría del laboratorio, con el borde de la marca todavía intacto, como si hubiera esperado siglos para ser vista.